La última clase hemos visto acerca de las diferentes vías que tenemos que hacen la comunicación con los diferentes departamentos, provincias, pueblos. Y habíamos visto que mientras más caminos se tengan en existencia, podríamos decir de que el progreso de la región es garantizado, porque la existencia de caminos y buenos caminos también ayuda al movimiento económico, a la comercialización de productos y muchas otras cosas que hacen posible la existencia de los caminos. Ahora vamos a indagar un poquito acerca de los diferentes tipos de caminos, ¿no? Y eso es importante que lo vayamos repasando, ¿sí? Bien. En primer lugar, vamos a hablar de la red vial fundamental, ¿no? Esta red vial fundamental, bueno, para el año 2004 tenía una longitud de 12.255 kilómetros. Y eso comprende lo que es la Red Nacional de Caminos. Si es que nos fijamos, esa red vial es la que aparece aquí con estos símbolos y es la que comunica a los diferentes departamentos. Puede ser Cochabamba con Oruro, Oruro-La Paz, podría ser Cochabamba, Santa Cruz, Cochabamba también Sucre, podría ser Oruro, Potosí, Potosí, Tarija y diferentes otras conexiones. Una podría ser Santa Cruz, Tarija, en fin, incluso La Paz, Beni, es otra opción, ¿sí? Es otra opción. Entonces, esta red fundamental de caminos y vías hace posible de que pueda existir comunicación entre los departamentos y las provincias, lo que genera el crecimiento económico. Porque algunos productos solo se producen en algunos departamentos en particular. Y así que es necesario de que esos productos salgan o quizás entren otros donde hay la suficiente, por decirlo así, tecnología como para poder procesar y sacar productos para la comercialización. Y para eso se requiere bastante transporte y tener una red fundamental de caminos. Por lo general, en esta red fundamental tienen que haber caminos bien hechos, ¿no? Asfaltados y demás, ¿no? Así que la idea de esta red fundamental es vincular las capitales políticas de los departamentos. Incluso puede permitir la vinculación de carácter internacional, es decir, que se pueda salir al exterior. Por ejemplo, Oruro tiene dos salidas al exterior, tanto a Chile como la frontera con Perú. Entonces, de esa forma se puede salir, ¿no? Internacionalmente. Santa Cruz tiene conexión con Brasil. Y lo mismo en el caso de Tarija y alguna parte de Santa Cruz también tiene salida a lo que es la República de Argentina. También tiene salida a lo que es la República del Paraguay. Entonces, hay diferentes rutas que hacen esa vinculación internacional. Y eso hace posible a que se pueda realizar la importación de algunos productos que son necesarios que no tiene en existencia el país, ¿no? Bien, entonces, en estos puntos se puede conectar la red fundamental, ¿no? De caminos. Bien, pero un detalle que siempre se toma en cuenta es la protección ambiental, porque el hecho de que existan caminos y empiezan a conectarse comunidades puede contribuir a la deforestación y es más fácil deforestar, es más fácil que las personas empiecen a urbanizar en zonas que
son reservadas como para parques o reservas naturales. Así que si existe una correcta política medioambiental, se puede hacer de que estas vías fundamentales no contribuyan a dañar el ecosistema y todo lo que tiene que ver con la protección ambiental, sino más al contrario, se puede reglamentar estos parques y reservas y empezar a ordenar a las personas y las nuevas urbanizaciones en lugares que sean apropiados. Bien, un grado menor a lo que son la vía fundamental están las redes departamentales. Entonces, las redes departamentales comunican provincias y especialmente departamentos, mientras que las vías fundamentales comunican departamentos y a la vez tienen salidas internacionales. Si hablamos con respecto a las redes departamentales, para el 2004, bueno, se tenía una longitud de 14.244 kilómetros, ¿sí? Quien atiende esto es el Servicio Departamental de Caminos y también el Servicio Prefectural, pero esto ya ha cambiado y es obsoleto. Pero estos son los que van atendiendo el mantenimiento y el mejoramiento de estas redes departamentales, mientras que las redes fundamentales lo hace el Servicio Nacional de Caminos, ¿no? Bien. ¿Cuál es el objetivo de las redes departamentales? Bueno, en primer lugar, la integración departamental. 2, conexión con la red fundamental. Porque si bien la red fundamental tiene el objetivo, un objetivo más amplio, pero no puede la red fundamental llegar a todos los lugares. Simplemente puede pasar por los lugares troncales, pero mientras que la red departamental sale de la red fundamental y puede conectar otros lugares de importancia sin necesidad de que la red fundamental pase por ellos, sino que sirve como apoyo para la comunicación de provincias y hasta otros departamentos. La red fundamental no pasa por todos los departamentos, por lo general pasa por los 3 departamentos importantes y la red departamental comunica a los otros departamentos con la ayuda de la red fundamental. Entonces, esa es una diferencia importante. También esta red departamental vincula las capitales de provincia con la capital de departamento. Es decir, que aparte de llegar al departamento, a su capital, puede vincular a otras provincias de ese departamento y así hacer una conexión, como dice acá, de transporte que tiene una importancia departamental. Bien. También puede tener acceso a los polos o a los extremos a fin de fomentar el desarrollo departamental, de tal forma de que todo el departamento pueda estar conectado. Y en todos los casos tiene que esto cumplir con los requerimientos de la protección ambiental. Entonces son aspectos importantes, ¿no?, que se tienen que tomar en la creación y fabricación de todo camino, el asunto ambiental, ¿no?, que tiene que protegerse en todo caso. Bien, un grado más abajo están las redes municipales. Y estas se concentran, como dice su nombre, dentro de los municipios. En un departamento pueden haber varios municipios que tienen su propio sistema de caminos que conectan estas redes departamentales y estas a la red fundamental. Bueno, esta es una longitud importante. Miren, 34.542 kilómetros y esto cada vez va creciendo. Y quienes controlan esto son los mismos municipios, ¿sí? Si imaginamos, por ejemplo, una provincia, por decir la provincia Punata, la capital, claro, es Punata, pero también hay varios lugares que pertenecen a Punata, como secciones,
que las atiende esto, ¿no? Por decir, bueno, yo no conozco mucho, pero podría decir Santa Ana, Cuari, Villarribero, Cuchumuela y cosas así, ¿no? Entonces, para ir de Punata a estos lugares, el municipio empieza a manejar su propio sistema de caminos a fin de poder integrar toda la provincia y fomentar el desarrollo. Entonces, cuando toda la provincia de alguna forma está integrada, ustedes han visto que los comerciantes, en primer lugar, tienen mayores facilidades de traer sus productos. Se generan las famosas ferias y otro tipo de atractivos que generan movimiento económico en la población y en estas cantones, provincias de un departamento y también en las secciones de estos municipios. Entonces son caminos que alimentan a la red departamental y fundamental, vinculan poblaciones rurales, comunidades, centros de producción entre capitales y provincias o entre capitales de provincia y capitales de departamento. Y en todo caso cumplen con normas y requisitos de protección ambiental. Bien, aquí hay una tabla que nos muestra cuál es el estado de estos caminos que forman parte de la red fundamental, también de la departamental, municipal o vecinal. Miren, para tratarse de una red fundamental, en pavimento flexible o rígido, se tiene como 4.000 kilómetros para el año 2004. Pero en ripio es casi más, o sea, la mayor parte, casi la misma cantidad o un poco más, es ripio. Después, tierra, ¿no? Una parte importante. O sea que la mayor parte de esta red fundamental no está pavimentada. ¿Sí? No está pavimentada. ¿Para qué inconveniente tendría esto? El hecho de que esto no esté pavimentado. ¿Cómo se imaginan ustedes que podría influir este detalle? A ver qué se les ocurre. A ver, ¿qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Cómo puede influir el hecho de que esto no esté pavimentado en su mayor parte? A ver, ¿qué dirían jóvenes? Afecta en el tiempo al transporte y a la comodidad de transportarse también. El tiempo, ¿no? Y también influye en la preservación de los vehículos, ¿no? Porque no es lo mismo ir por un camino ripiado o de tierra que un camino pavimentado, ¿no? A veces por la red fundamental, ¿qué tipo de transporte camina? ¿Qué tipo de transporte camina por la red fundamental? Imagínense el tamaño de los autos que caminan por una red fundamental. Ahora, ese tamaño de autos, ¿qué efecto tienen sobre los caminos de tierra? ¿Han visto cómo los hacen?
los vuelven como especie de calamina, ¿no? ¿Sí? Después se pone ripio y eso hace una plataforma más estable, pero con el ripio aparecen los baches, ¿no? Y entonces el traqueteo, al menos con carga, daña la amortiguación, ¿no? Así que no es lo mismo, ¿no?, que un camino pavimentado donde los vehículos pueden obtener más velocidad y también se pueden preservar más, ¿no?, con lo que es la amortiguación y otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, si hablamos de los caminos departamentales, fíjense, una pequeña parte es pavimentada. El resto es ripio y una gran cantidad es tierra, ¿sí? En los departamentales. Bueno, esta cantidad va mejorando, pero tampoco ha mejorado tanto, ¿no? Y los caminos municipales o vecinales, apenas una pequeña fracción, muy pequeña, es pavimentada, el resto es ripio y es tierra. Entonces, podríamos decir de más de la mitad de los caminos son de tierra, una tercera parte son de ripio y menos del 10% son pavimentos. Puede que esta cifra haya subido, por decir, al 15, ¿no? En el mejor de los casos, o quizás 20, ¿no? Pero todavía hay mucho que mejorar con respecto al sistema vial carretero, ¿no? Tienen que mejorar, ¿no?, estos caminos a fin de que puedan ser más eficientes y puedan ofrecer un mejor servicio al transporte por carretera. Porque esto, como habíamos visto, está directamente relacionado al crecimiento económico de un departamento, ¿no?, o una región. Bien. Vamos a ir más adelante. Aquí tenemos otra tabla. Bueno, esto es para el año 2003. Y fíjense la cantidad del parque automotor. La cantidad de los autos pequeños es incrementada bastante con respecto a los camiones y con respecto a las camionetas. Y hay otro tipo de movilidades también que empiezan a circular, ¿no? Pero lo que más se tiene es el automóvil, los taxicitos y demás, y lo que son las vagonetas. Eso es lo que generalmente más circula. Entonces, si hablamos de camiones, hay una parte importante, pero no es tanto, ¿no?, como en el caso de la vagoneta y los automóviles. Eso con respecto al servicio particular. Si hablamos con el servicio público, el automóvil es lo que más se utiliza y también el camión, ¿sí? Porque muchas veces se tiene camión como una especie de herramienta de trabajo porque los fletes y el cobro que se hace por el transporte puede ayudar bastante, ¿no?, a la economía. Y también existe la gran necesidad de transportar cosas, ¿no? Finalmente está el transporte oficial, que generalmente se utiliza el automóvil, pero lo que más abunda son camionetas, ¿no?, porque estas pueden recoger grandes distancias y pueden transportar cosas, ¿no? Entonces, esto da una idea acerca de qué es lo que más se utiliza dentro del parque automotor, y los caminos podrían diseñarse para dar satisfacción a esas necesidades. Un automóvil, por lo general, va hasta 60 u 80 kilómetros por una carretera. Entonces, esos caminos tendrían que empezar a diseñarse como para que vehículos puedan circular a esas velocidades, entre 60 a 80 kilómetros por hora, ¿no? Bien. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son los corredores, ¿no?
Cuando hablamos acerca de un corredor, nos referimos a una ruta que está completamente diseñada para cumplir un destino importante, ¿sí? Aquí hablamos, en primer lugar, de los corredores interregionales, ¿no? Entonces, muchas veces el comercio internacional genera una gran cantidad de transporte. Entonces, cuando hablamos de este corredor, se refiere a que tiene que haber una ruta específica para que los vehículos de transporte que cumplen este rubro o este trabajo puedan transportar la mercancía, sea personas o mercaderías, de una forma directa. Entonces, a eso lo llamamos un corredor, ¿sí? Hay algunos componentes que integran lo que son los corredores, ¿sí? ¿Qué es lo que integra un corredor? Normas y prácticas comerciales y financieras, ¿no? Puede servir para un determinado rubro, las exigencias gubernamentales, infraestructura, vehículos, equipos e instalaciones, ¿no? Pues vamos a ver que en algunos casos se requiere infraestructura para dar lugar a que pueda cumplir su función, ¿no? Y también hay que analizar el tipo de vehículos y las instalaciones que pudieran hacer falta, ¿no? Y actores, ¿no? Quienes participan de todo esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poco. Aquí hay un ejemplo de corredor. Fíjense, a modo de ejemplo, el corredor San Pablo, que es en Brasil, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, no se limita a movimientos entre ciudades externas, sino que es asimismo el asiento de tráficos Brasil-Uruguay, Uruguay-Argentina, Argentina-Chile, Brasil-Argentina, Brasil-Chile, Uruguay-Chile. Entonces son un sistema específico de caminos que puede vincular a esos tres países. Entonces a eso lo llamamos un corredor. Otro ejemplo está Arica, La Paz, Corumbá, San Pablo. ¿Sí? Entonces eso comunica, ese es el corredor que comunica Chile con Bolivia, Bolivia con Brasil. ¿Sí? Pero no Arica, San Pablo, pero puede comunicar estos tres países. Debido a la topografía no es posible Arica, San Pablo, ¿no? Pero sí puede ser bilateral, ¿no? Mientras que este otro es más usado porque puede comunicar directamente con los países implicados. Bien. Vamos a hablar de los principales corredores de América del Sur, ¿no? Fíjense, aquí hay una lista de varios corredores. San Pablo, Montevideo, Buenos Aires y Puerto Montt. Sí, Puerto Montt es en Chile, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay y San Pablo, Brasil. Después hay San Pablo, Uruguayazá, Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile o Valparaíso, ¿no? San Pablo, Encarnación, Corrientes, Salta, Antofagasta. Otro que es Lima, La Paz, Salta, Buenos Aires. Otro que es Arica, La Paz, Santa Cruz, Corumbá, San Pablo. La Paz, Santa Cruz, Asunción, Foz, Iguazú, Paranaguá, San Pablo. Caracas, San Cristóbal, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Puerto Montt. Y una carretera marginal de la selva entre Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Que todavía falta mejorar y es posible que a esas alturas ya esté bastante mejorado, ¿no? Bien, entonces esas son las ideas de los corredores. Ahora,
¿Cuál se imaginan que pudiera ser la función principal que tienen estos corredores? ¿Cómo podrían ayudar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se imaginan? ¿Mm? ¿Cómo se imaginan que podrían ser de utilidad estos corredores? ¿En qué podrían ayudar y qué beneficio podrían traer? La exportación, ¿qué? La exportación. Ese es el principal objetivo, ¿no? La exportación terrestre. Entonces, si se quieren transportar mercancías de un lugar al otro, estos corredores ya establecen rutas fijas y prácticas que pueden seguir para cumplir esa misión, ¿sí? Y esto genera economía porque hay también el pago de impuestos, tarifas, peajes y todo eso que genera ingresos. Por ejemplo, un corredor podría ser, como hemos visto, Argentina, Bolivia, Perú. Necesariamente si por tierra quieren comunicarse desde Argentina hasta Perú, podrían pasar por Bolivia o podrían pasar por Chile y directo subir a Argentina, o perdón, a Perú. Entonces, podría haber un corredor que se puedan importar productos de Argentina a Perú o de Perú a Argentina y tendría que pasar por Chile o por Bolivia y dependiendo del corredor que se utilice, pues se pueden cobrar impuestos, aranceles y demás que generan cierto movimiento económico. Entonces, básicamente la idea de estos corredores es generar economía, generar mercado y eso contribuye de forma directa al crecimiento económico de un país o hasta de regiones, ¿no? Que están relacionadas a esto. Bien. También hay los corredores ferroviarios, ¿ya? ¿Qué ventaja tendría un corredor ferroviario con respecto a un corredor vial, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes, no? Con respecto a un corredor vial, ¿cuál sería el beneficio de un corredor ferroviario? El nuevo corredor bioceánico que está en el proyecto, ¿en qué? Ese sería. Sí, muy cierto, ¿no? Vincula los dos océanos, ¿no? El Pacífico con el Atlántico, ¿no? Sí, donde está Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, ¿no? Sí. Entonces es algo que tiene una estrategia económica, ¿no? Y política. Ahora, con respecto a un corredor ferroviario, ¿qué ventaja tendría este con respecto a un corredor vial? Bueno, en primer lugar, que los trenes podrían llevar mucha más carga, ¿sí? Que de forma terrestre a un menor costo. Pero eso implica que tendría que utilizarse transportes adicionales porque el tren puede llevar solamente a la estación y a partir de ahí se tendría que utilizar otros sistemas de transporte como conexión para transportar la mercadería o distribuir la mercadería a los lugares que corresponden, ¿no? Ahora, con respecto a los corredores ferroviarios, está Matarani, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, San Pablo, en Brasil, ¿no? Después hay La Paz, Santa Cruz, bueno, La Paz que está en Santa Cruz, Salta, Buenos Aires. Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Río Grande, ¿no? San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Entonces, también puede haber estos corredores ferroviarios. Otra parte son los intermodales
e hidroviarios, ¿ya? Entonces hay algunos ejemplos como Paita, Sarameriza, Iquitos, Manaus, Belén, el río Putumayo, Manaus, Belén, eso es cerca del Amazonas, Matarani, Asís, Brasil, Río Branco, Portobelo, Manaus, Belén, Caracas, Ciudad Bolívar, Boavista, Manaus, Belén, La Paz, Portobelo, Manaus, Belén, y la hidrovía Paraguay, que es en el río Paraná, que está el famoso puerto Cáceres y el puerto Nueva Palmira. Entonces también por agua puede haber corredores, y una ventaja del agua, de los corredores acuáticos, es que pudieran llevar también carga a un menor costo, incluso que el ferroviario. Así que todos tienen sus ventajas, porque algunos corredores acuáticos pueden llegar a regiones que los corredores ferroviarios o viales no pueden alcanzar, pero sí los acuáticos, ¿sí? Bien. Ahora, si hablamos respecto a nuestro país, también Bolivia forma parte de los corredores, ¿sí? Ya que Bolivia, quieran o no, se encuentra en una posición estratégica. Está justo al medio y limita con 5 países, 5 naciones. Y eso lo compromete a que en algunos casos los corredores tienen que pasar a través de Bolivia, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué no se aprovecha tanto la posición estratégica que tiene el país? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué haría falta? ¿Qué se imaginan, jóvenes? Muchas veces lo que hace falta es tener la infraestructura apropiada. Una red de caminos que sean apropiadas y puedan utilizarse como corredores. Porque si hablamos de ciertos lugares, fíjense en Bolivia, habíamos visto que más de la mitad de los caminos de la red fundamental son de tierra o ripio. Y ni siquiera la mitad de estos caminos son pavimentados. Entonces, en una situación así no se puede hablar de un corredor, ¿sí? Un camino de tierra, ¿sí? No es un corredor, ¿no? Entonces, por eso, la apremiante necesidad de mejorar la red fundamental de caminos. Entonces, si Bolivia estuviera conectada y tuviera una buena cantidad de caminos que cumplan los requisitos, se podría sacar un gran partido económico a la red de caminos fundamental que ésta tuviera, y podrían servir varios de corredores. Y eso también genera un movimiento económico importante a través de Bolivia, ¿no? Pero para conseguir esos corredores o el mejoramiento de estos caminos, es importante hacer una muy importante inversión, que quizás ni siquiera sea posible, para poder mejorar y crear más caminos, y a la vez eso requeriría mucho tiempo poder realizar. Así que es algo que no se está aprovechando. Hay un corredor que va de este a oeste, que pertenece a Bolivia, que fíjense, vincula Brasil con Chile, ¿sí? Vincula Brasil con Chile, Brasil en la zona de Cuiba, Brasilia y Santos, y Chile con Puerto Rica y Puerto Iquique. Y Perú con Puerto Hilo. Eso significa que permitirá a Bolivia conectarse con puertos brasileros y en el Atlántico. Ese es el corredor bioceánico, ¿no? Que ya está
hecho y podría vincular otras poblaciones y eso generaría bastante movimiento económico, ¿no? ¿En qué estado está? Pavimento, 994 kilómetros. Ripio no tiene, pero tierra tiene casi la mitad de eso, ¿no? 589 kilómetros. ¿Cómo es ese corredor? Fíjense. Empieza una parte en San Matías, Cochabamba, siempre pasan todos por ahí. Y pueden pasarse directo a La Paz, a Oruro, en Tambo Quemado o en Pisiga pueden pasar a la República de Chile. O podrían empezar desde Puerto Suárez, pasar por Santa Cruz en todo caso, pero todos siempre pasan por Cochabamba, ¿no? Entonces Cochabamba también es una zona estratégica para los corredores, ¿sí? Y eso también genera movimiento económico, ¿no? Bien. Fíjense, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido mejorando, ¿no? El pavimento, si se tenía un poco más de la mitad, ahora ya ha ido mejorando y quizás con el tiempo también esta cantidad de ripio ha desaparecido, ¿no? Y cuando mejores un camino, hay más posibilidades de usarlo. Entonces puede servir como corredor. Hay otro corredor que va de norte al sur en Bolivia y vincula Trinidad, Santa Cruz, Sucre y Cochabamba, ¿no? Yacuiba con Argentina, en Puerto Rosario o Buenos Aires. Entonces, la gran parte de esto está pavimentado, una pequeña parte es ripio. Y si nos fijamos cómo es esto, es de esta forma, ¿no? Pero miren, va por Beni, Santa Cruz, pasa por Sucre y termina en Tarija, o si no va hasta Villazón para comunicarse con el Paraguay. Pero este no pasa por Cochabamba. Entonces hay el proyecto del TIPNIS que podría unir Cochabamba con Trinidad directamente y así ahorrar mucho camino, ¿no? Por Trinidad, porque para ir al Beni y Santa Cruz pasa por la Chiquitanía, pero podría irse directamente por Cochabamba, ¿no? Y eso ahorraría bastante camino, ¿no? Porque esto es como dar toda una vuelta, ¿no? Entonces, la idea de estos corredores es de que pueden vincular a varios departamentos y generar movimiento económico. Entonces, fíjense, Pando y Beni son departamentos pobres porque no están influenciados por estos corredores. Si hubieran corredores que o tuviera una importante red de caminos, entonces podrían ser departamentos con crecimiento económico. Aunque ellos tienen recursos y muchas cosas que se podrían comercializar o explotar, pero por la falta de estos corredores, la falta de infraestructura de caminos, pues no hace posible de que estos tengan un crecimiento económico. Entonces, eso es un aspecto fundamental dentro del progreso, ¿no? Los caminos, ¿no? Cuando hay caminos, significa movimiento económico, significa progreso, significa oportunidades, significa trabajo, ¿no? Pero cuando no hay caminos, es como si una persona no tuviera energía eléctrica, ¿no? No puede hacer mucho. Es muy difícil. Bien, ahora fíjense, aquí está sobre el estado de ese corredor que actualmente está totalmente pavimentado y también hay planes de ampliarlo, ¿no? Otro corredor es el que va de oeste al norte. Vincula Chile con los puertos de Arica y Iquique, Perú en el puerto Hilo, que ese es en el Pacífico, con Brasil en Río Branco, Puerto Belo, y va por el tramo boliviano La Paz, Guayaramerí, ¿no? Esta parte del tramo de Bolivia es un camino muy malo, ¿no? Pavimento,
185 kilómetros y ripio, miren, casi todo, ¿no? Es ripio, 952 kilómetros. Y vamos a ver cómo está formado este corredor. Va de La Paz a Trinidad, de Trinidad va hasta Guayaramerín y de Guayaramerín a Pan. El problema de esto es de que la mayor parte de este corredor es ripio. Pero cuando llega la temporada húmeda de lluvias, todo esto casi se hace intransitable, ¿sí? Entonces no sirve de mucho el corredor, ¿no? Así que es importante que esto se pueda mejorar. Entonces, si esto se mejoraría y fuera transitable todo el tiempo, todo el año, esto podría contribuir también al crecimiento económico de Pando, también como de Beni, ¿no? Junto con La Paz. Entonces, este es un corredor también que no está en muy buen estado porque no es transitable todo el tiempo. Muy bien. Fíjense, pavimento apenas es el 15%, para el 2016 ha subido un 16%, muy poco, y puede que para este año haya subido quizás hasta un 20%, pero la mayor cantidad es tierra, ripio y caminos en mal estado y no accesibles durante todo el año, no solamente durante la temporada de estiaje, ¿no? La temporada seca. Hay otro corredor que es importante conocerlo, es el corredor que va de oeste a sur. Este vincula Chile en los puertos Arica y Quique, Perú con el puerto Hilo, Argentina con Jujuy, Orán, Salta, Puerto Rosario y cubre todo el tramo boliviano de Desaguadero, La Paz, Oruro, Potosí y en Bermejo, ¿no? Tarija. Bien, vamos a ver los detalles de este corredor. Casi la mitad es pavimento y una parte importante, más de la mitad es ripio, ¿no? En mejoramiento. Ahora vamos a ver cómo es este corredor. Ahí está, empieza desde Puerto Hilo, La Paz, pasa por Oruro, Potosí y va directamente a Villazón en Potosí, o si no va a Tarija en Bermejo. Y ambos puntos, tanto Villazón como Bermejo, comunican con la República de Argentina. Entonces es otro corredor internacional que une a dos países, ¿no? Bien. Y Bolivia está del medio y también puede sacar partido, ¿no? Al cobro de peajes y todo eso, ¿no? Por el uso del corredor. Pero como ustedes verán, todavía hay mucho que mejorar, ¿no? Sobre el estado de estas carreteras. Hay otro corredor que va central-sur, ¿sí? Enlaza el sur de Bolivia con los países de Chile y Paraguay, ¿no? Entonces, todo es ripio y tierra, no está nada pavimentado. O sea, caminos en mal estado, ¿sí? Caminos en mal estado. Y si nos fijamos en qué consiste, es Chile, Tarija con Paraguay, ¿no? Pasa por Potosí, Tarija y comunica tanto Chile con Paraguay, ¿no? Es un corredor, ¿no? Pero caminos en muy mal estado, ¿no? Y bueno, no ha ido mejorando, ¿no? Apenas se ha pavimentado un poquito, luego se ha ido pavimentando, ¿sí? Pero todavía una gran cantidad es tierra y otra importante cantidad es ripio. Bien, entonces notemos que la existencia de los corredores como concepto fundamental es de que comunican dos poblaciones, ¿no?
dos países y sirven como un conducto de carácter comercial. Y cuando estos están en buen estado, se pueden aprovechar muy bien. Y sin duda generan la importación, la exportación, el comercio, transporte de mercancías o al final el cobro de tarifas, peajes, aranceles debido al uso de estos corredores. Pero lamentablemente la mayoría de estos no se encuentran en condiciones, ¿no? Como para que sean de uso frecuente. Pero para que puedan ser utilizados de esa forma, necesita invertirse demasiado, ¿no? Mucha inversión para que estos corredores puedan funcionar, ¿no? Debidamente. Bien. Con esto se termina este capítulo 3 y ahí está el cuestionario número 3 que tienen que resolverlo y subirlo al Classroom, ¿no? Recuerden que algunas reglas que habíamos puesto sobre la resolución de estos cuestionarios es de que tienen que ser hechos de forma manual, ¿ya? Entonces les estoy dando con suficiente tiempo como para que ustedes puedan elaborarlos, ¿sí? No recuerdo si he subido todos los cuestionarios. A ver, lo voy a revisar un momento. Ya, solo he subido los dos primeros cuestionarios y ahora lo que voy a hacer es subir el cuestionario número 3 para que lo tengan. No deben olvidarse que estos cuestionarios tienen que tener carátula, jóvenes, ¿sí? Tienen que tener carátula. Ya, a ver, déjenme subirlo un ratito. Bien. Ya está la tarea en el Classroom, los 3 primeros cuestionarios, y estos van a formar parte del primer parcial, ¿no? Van a ser el primer parcial. Así que vayan haciéndolos con calma. Yo calculo que el primer parcial va a ser entre las 2 últimas semanas de septiembre, ¿sí? Tal vez a partir del 20, ¿sí? La semana del 20 o quizás la semana del 27.
O sea que ya faltan como 20 días para estos cuestionarios. Y no se olviden colocarle carátula, ¿ya? Colocarle carátula y háganlos a mano. Y bueno, el proceso de elaboración a mano tiene que demostrar que les ha tomado suficiente tiempo hacerlo. O sea, un trabajo completo, ¿no? Tampoco muy completo, ¿no? Sino algo que muestre que ustedes han entendido y han resumido bien la información. Y también tienen que poder explicarla de forma razonable y bien resumida, ¿no? Entonces, ahí está como 35 puntos de la nota en las prácticas, en estos cuestionarios. Y luego viene lo que es la práctica, ¿no? Que es la primera parte del proyecto. Ya les había dicho que en la primera práctica o la primera parte del proyecto, ustedes tienen que elegir una población y sacar toda la información pertinente que pueden encontrarlo en Internet y concentrarse en especial en el sistema de transporte que tiene esta población, de cómo se desarrolla este sistema, cuáles son las tarifas, qué tipo de transporte realizan, los intereses en cuanto al asunto económico que tienen las personas y varias cosas que ustedes pueden encontrarlas en el Internet, en la página del INE, en Wikipedia y no sé, ahí en Internet hay algunas páginas que contienen la información que ustedes pueden estar buscando. Así que vayan haciéndolo con calma, jóvenes, y no les va a ser muy pesado, ¿no? Solo que esta primera parte del proyecto hay que entregarla antes del examen, ¿ya? Por lo menos una semana o un poco o después antes del examen, para que yo lo vaya revisando y pueda señalarles algunas correcciones, porque esto va a formar parte del proyecto, ¿ya? Un proyecto que se va a ir armando en el primer parcial, en el segundo parcial, y se va a completar con el examen final, que no va a haber examen, en realidad va a ser la presentación de un proyecto. Entonces, es harto trabajo, sí, pero también tienen suficiente tiempo como para poder realizar este trabajo, ¿no? Bien, ahora dediquemos un poco de tiempo al estado de sus proyectos, ¿no? De la primera parte de sus proyectos. ¿Cómo les está yendo, jóvenes, con sus proyectos, con sus poblaciones? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta sobre eso, jóvenes? Inge, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Por ejemplo, yo había pensado en una población que se llama Pocuata, ya, pero esta población tiene más bien su movimiento económico con Arani, ¿Ya? ya, entonces, en este caso yo lo veo un poco más dificultoso porque no solo tengo que averiguar de Pocuata, sino también al mismo tiempo de Arani, o es que no sé cómo podría trabajar así, no sé si me podría orientar en eso, Inge. Sí, en realidad Pocuata pertenece a Arani, ¿no? Está bastante distante y no tiene su propia feria, ¿no? Sino que es una sección de parte de Arani y generalmente el comercio está en la feria de Arani, ¿no? Que creo que realizan los días jueves. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú puedes sacar es la información que puedas de Pocuata, porque
No es en realidad un municipio, ¿no? No vas a encontrar alcaldía ni nada, pero sí tiene seguramente una representación, ¿no? De la alcaldía de Arani. No sé si tú eres cerca del lugar, tal vez conoces el lugar, ¿sí? Eh, he visitado el lugar, ¿no? Entonces, como usted nos ha dicho, una población pequeña, que tratemos de ubicarla, entonces la tenía en mente porque he visitado el lugar, hay algunos conocidos también allá, pero no vivo cerca, yo vivo acá en Cochabamba. Ah, ya. Intenta buscar la información que puedas de Pocuata, ¿ya? Y transporte, el único transporte que hay, no sé si habrá transporte de Arani a Pocuata. Creo que hay una línea, ¿no? De autos que salen del mercado de Arani, que van hacia Pocuata, pero no sé si van todos los días, ¿no? Entonces, me parece interesante porque tendrías que buscar más adelante en la segunda parte del proyecto qué se puede hacer para mejorar el movimiento económico de Pocuata, ¿no? ¿Qué puede haber ahí que pueda generar ingresos? Necesita un mejor camino, necesita mercados, fomentar el turismo, algo, ¿no? Y para poder dar esa solución necesitas conocer los intereses, a qué se dedica la gente, qué es lo que hace, cómo genera dinero y demás, ¿no? Y si tienes conocidos ahí, tal vez puedes saber a qué se dedican esas personas, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos? ¿Trabajan en Cochabamba, en Arani, en Punata? ¿Tienen que ir a otros departamentos o generan ingresos ahí mismo? Entonces, puedes empezar a generar tu propia información sin necesidad de buscar en Internet. Tal vez solo puedas buscar en Internet un modelo de las cosas que estás buscando y generas tu propia información, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo tan amplio, ¿no? De varias páginas, pero si haces algo resumido, pero que tenga la información que se requiera, está muy bien, ¿no? Así que, ¿por qué no intentas primero y ves, ¿no? Si vas a poder. Y si no, podrías buscar otra población, pero a mí me parece interesante. Mientras menos cosas tenga, es más fácil el trabajo. Pero mientras haya más cosas y sea más complicado, entonces el trabajo se dificulta también. Yo te sugeriría que, como tienes conocidos, vayas investigando esas cosas. Pero busca formatos de otras regiones para ver qué cosas estás buscando, ¿ya? Puede ser escuelas, servicios básicos, hay internet, no hay internet, qué servicio de internet hay, tienen sistema de alcantarillado, hay agua potable, qué tipo de energía eléctrica hay trifásico, no hay trifásico, es importante eso. Si vas a instalar algo y no hay sistema trifásico, puede que los equipos que tengan esa conexión no funcionen y va a ser en vano, ¿no es cierto? Escuelas, economía, a qué se dedica la gente, y todo eso son algunos detalles importantes, población y cosas por el estilo, ¿no? Tal vez tú estás viendo solamente obstáculos, pero yo veo algo simplificado donde puedes encontrar información y la cuestión sería ver qué se puede hacer por esa población, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, Inge, voy a intentarlo. Gracias. Bien, jóvenes, quedaremos acá. Saquemos una evidencia, por favor. Una consulta, Inge. A ver, prendan sus cámaras.
Bien, jóvenes. Quedaremos acá.